Bueno, son muchos los temas que tenemos para conversar esta mañana con el director de la Dinama, los planes de demolición de ranchos en Cabo Polonio, todo lo que hace el desarrollo y la instalación del ferrocarril central para una eventual planta de UPM, no solo para la planta de UPM, pero que tendrá mucho que ver con la instalación de esta planta de UPM, lo que ha sucedido con la boya petrolera en José Ignacio. Son algunos de los tantos temas que vamos a hablar esta mañana con el director nacional de Medio Ambiente y por eso vamos a estar hablando con el director de Dinama encargado del organismo, Alejandro Nario. Ayer se conoció que Dinama prohibió la realización de una fiesta en Punta del Diablo, o por estas horas se dio la prohibición de una fiesta en Punta del Diablo. Primero, buen día, buenos días y buen año. Buen año, feliz año. Exactamente. ¿Por qué se prohibió la realización de esta fiesta? Bueno, nosotros el viernes de la semana pasada comenzamos a recibir denuncias que estaban haciendo actividades, obras en la playa del Rivero, que no tenían ningún tipo de autorización. Ahí enseguida nos contactamos con Prefectura y la Intendencia. El lunes concurrió Prefectura, hicieron una primera aproximación, les transmitió que no podían continuar, pero trabajaban el fin de semana y el lunes nos llegan denuncias de vuelta. Y ahí, bueno, ahí mandamos un inspector nuestro, también de la Intendencia, y paramos la obra, que era toda una bajada con postes enterrados en arena, un escenario sobre la duna, que claramente no estaba permitido, y además con el agravante que lo estaban haciendo en una zona de recuperación de duna que habíamos estado trabajando con los vecinos el año anterior. Claro, entonces, bueno, todo. Claro, exacto. Bueno, en realidad no tenían permiso y no le permitimos hacer la fiesta que iban a hacer el 31 para el primero. Cuando ¿se dieron algún tipo de advertencias? ¿No hubo respuesta a los llamados de atención que se dieron? No, a ver, como decía, el viernes enseguida coordinamos la actuación, se advirtió que no podía continuar porque no tenía permiso y se siguió trabajando. Bueno, ahora lo primero fue parar la fiesta y ahora viene, obviamente, el proceso de sanción y además de recomposición del daño que hicieron. Claro, de haber roto las dunas en ese lugar. ¿Cómo viene el tema de los controles bueno, básicamente en las playas, donde muchas veces se desarrollan actividades de este tipo? Nosotros ya esta semana comenzamos los operativos de control con las intendencias y bueno, como todos los años vamos a estar controlando en todas las intendencias costeras. No le puedo decir qué lugar por razones obvias, claro. pero sí ya están los operativos costeros y aparte yo creo que una cosa que hemos ido notando, esta campaña de Dunas sin Rueda, ha generado una conciencia. Hoy cualquier actividad que hay en la costa enseguida nos empiezan a llover las denuncias. Bueno, pasó en Maldonado con el tema de los geotubos, con esto. O sea, cualquier movimiento que hay en la costa, como que la sociedad está atenta. Incluso la semana pasada nos llegaron algunos videos de que alguien estaba pescando, que había ingresado con una 4x4 y los propios vecinos empezaron como a decirle, a increparlo hasta que se tuvo que ir, digamos. O sea, está comenzando a haber control social, la gente entiende que eso es algo que hace daño, que nos hace daño a todos como sociedad, y eso creo que es lo más positivo, porque es imposible pensar que la Dinama va a poder tener controles en todas las playas en todo momento. Ahora, si la sociedad empieza a cuestionarlo como una cuestión que culturalmente no se acepta, yo creo que ahí es donde la cosa empieza a permear más. Esto de Punta del Diablo es la primera actuación concreta, digamos, de prohibición de la temporada. De este año sí, porque fue del 31 para el primero, así que debe haber sido sí la primera. No digo la temporada, me refiero a la temporada. En diciembre tal vez hubo situaciones similares. Hubo algunas situaciones que en realidad nosotros ahí buscamos un poco más colaborar, asociadas a las grandes tormentas que hubo, que generaron roturas en algunas obras de saneamiento en Maldonado, también de alcantarillado, que hubo que intervenir en la zona costera, y bueno, ahí nosotros tratamos de apoyar en la emergencia, y bueno, también hubo ahí algún movimiento de vecinos respecto a eso. Estamos pensando en trabajar con las intendencias en generar protocolos, porque hay que actuar en la emergencia, pero es preferible planificar antes. Claro. Porque cuando está la respuesta a la emergencia, bueno... ¿Se refiere, por ejemplo, al video que se divulgó en Manantiales? No, eso fue una... No, la rotura que digo fue más grande. Eso también hubo una denuncia que la recibimos el jueves. Ahí coordinamos con la Intendencia que puso la bandera sanitaria para que no se bañara, y también fue una obstrucción del sistema de saneamiento que, bueno, rápidamente ahí se estuvo actuando por la empresa encargada de eso. ¿No hay capacidad, si un vecino no lo denuncia, de detectar esas situaciones?
Porque ya llegar a que una vecina o un turista lo filme para que todos lo conozcamos, una vez que ya está la respuesta es clara. playa, digamos. Asumir que tenemos la capacidad de estar en todas las líneas de saneamiento y en todas las posibles vertidos que hay en el país en todo momento, te digo que no, es claro. Bueno, pero no, estoy hablando de manantiales. Pero justamente eso fue una obstrucción de la cañería que generó ese desborde. ¿De qué manera puedes tener inspectores para que... Justamente, la ventaja es que si los vecinos colaboran, uno lo puede detectar rápidamente. Es imposible pensar que, que la Dinama pueda estar siguiendo todo el sistema de... No, Dinama, Intendencia... Dinama, Intendencia, lo que sea. Yo creo que hay situaciones como la que decía, el ingreso vehicular. A ver, hay cosas que son como más estándar. Si vos decís, bueno, yo tengo una industria, bueno, yo puedo ir y viendo cómo están operando, puedo ponerle controles en línea, pero la rotura por un exceso hídrico, que caiga la lluvia de un mes en un día, y eso haga generar determinados problemas estructurales, digo, es difícil. De todas maneras, en ese caso se detectó rápido porque la propia Intendencia junto con OCE actuaron rápido. Ahí la gente de Intendencia de Maldonado se contactó con nosotros, pusieron la barrera sanitaria para que la gente no se bañara y se buscó solucionar rápido el problema. Claro, el tema de las redes lo que hace es que te llegue rápido la información de lo que está pasando, pero a la vez que se denuncie, entre comillas, más rápido, ¿no? Porque los videos se multiplican rapidísimo. Sí, también a veces genera eso de las redes. A mí me pasa, hay 2 o 3 videos que todos los años reaparecen y son cosas que ya pasaron. Ajá. Pero digo, a mí no me molesta que haya una sobredenuncia porque en realidad pone más control sobre los temas ambientales y bueno... Claro, de alguna manera es una forma de acceder rápido a la información de que está pasando tal cosa en tal lado. Sí, porque aparte nosotros tenemos un sistema que enseguida cuando empieza a circular con redes nos llega, siempre hay alguien que nos lo manda y bueno, eso nos permite ser más efectivos, ¿no? No lo veo como un problema, sino como una virtud que antes no teníamos esa herramienta. Claro, tal vez la denuncia te demoraba más tiempo en llegar al organismo. Hablemos de Cabo Polonio y de este ya muy polémico plan de gestión ambiental. Hay un fuerte movimiento de vecinos que se oponen al derribo de algunas de las viviendas y que cuestionan fuertemente algunos de los aspectos de este plan, que además lo tildan de autoritario o poco conversado con la gente de la zona. Bueno, en realidad, como todo, ¿no? Cuando uno genera cierto ordenamiento, pasan este tipo de cosas. Nosotros hace más de 1 año y medio que venimos reuniéndonos con todos los colectivos que existían en el Polonio. Tuvimos más de 35 reuniones. El plan se fue modificando. Como te decía, ustedes saben muy bien que el Polonio tiene muchas realidades. Están los pobladores permanentes, los otros pobladores permanentes, están los que son los más antiguos, los que se dedican a la pesca, los que se dedican a... Y nosotros nos fuimos reuniendo con cada uno de esos colectivos y fuimos modificando la situación. Hay alguna cosa que me gustaría aclarar. Lo primero es que este es un plan ambiental. Nosotros somos un Ministerio de Medio Ambiente y nuestro objetivo es avanzar en el cuidado ambiental del Polonio. Realmente, si uno mira la evolución histórica que ha tenido el Polonio, y bueno, las dunas están desapareciendo, la forestación está incrementando, el crecimiento descontrolado de viviendas ha generado problemas de tránsito, de acceso, de manejo de residuos, de manejo de efluentes. Había que ordenar eso. Y obviamente que decidimos 2 cosas en este periodo. Que iba a haber un plan de manejo, que no podíamos seguir con más de 10 años de haber ingresado al área y que no tuviera un plan de manejo. Y que básicamente no tuviera un plan de manejo porque era complicado enfrentar las situaciones de ordenar eso y lo que eso implicaba con los distintos actores locales. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que por una discusión asociada a la tenencia de los ranchos, de quién son, quién no son, toda esa discusión más de propiedad, no avanzáramos en los temas ambientales. Entonces, esa fue una decisión que tomamos, de decir, bueno, tenemos que avanzar porque si no el Polonio va a morir. Y tomamos algunas definiciones. Cuando hablan de vecinos, en realidad, yo diría que hoy el núcleo principal, que estamos hablando que en más de 500 casas estamos definiendo una zona de 26 casas, o sea, no pueden decir que es un plan que va a barrer el Polonio, ni mucho menos, como se expresa, que va a matar el Polonio, que a esas 26 casas le estamos dando 5 años para relocalizarse dentro del propio Polonio, muchas de esas, 18 de esas en predios que son del Estado, que se construyeron en predios del Estado, y le estamos dando la posibilidad de relocalizarse y no tirarla y que lo pierdan de un día para el otro. O sea, creo que es un plan que es muy contemplativo. Ahora, hay un espacio, que es la zona rocosa, que es un espacio maravilloso, y si cualquier vecino quiere ir a caminar por ahí, no puede porque hay un rancho que se lo impide. Entonces nosotros queremos recuperar un espacio, que es un espacio público, para el beneficio de todos los uruguayos, que hoy está apropiado por algunos pocos.
Entonces, es una decisión firme que tomamos de recuperar ese espacio, pero mantenemos lo que es la lógica del Polonio. Como decía, más de 500 ranchos, estamos hablando de 26. Le damos 5 años y la posibilidad de relocalizarse en otro lugar del Polonio donde ambientalmente sea posible. Entonces, creo que es un plan muy contemplativo con quienes están hoy, pero con una decisión de avanzar. Claro, el Polonio no puede esperar. Digamos, panorama cultural, visual, estético de la zona con ese crecimiento que hubo y ese desarrollo de las casitas. O sea, a entender de la Dinama, el tirar esas 26 casas, ¿no cambia eso o sí cambia? Lo mejora. El espacio cultural es un vínculo entre lo natural y lo construido. ¿Qué tiene de singular el Polonio? Las formas de construcción y la belleza escénica que tiene ese lugar. Hay una zona que es la zona rocosa que hoy uno no puede transitar, que si quiere disfrutar de esa zona tiene todos los ranchos que le impiden desde el punto de vista visual. Y bueno, hay una definición técnica. Trabajaron más de 25 técnicos de distintas ramas en generar este plan de manejo. ¿Qué discutimos? Obviamente, discutimos la parte de propiedad porque es lo que genera los movimientos, las distintas cosas. Pero nosotros, nuestro foco está en poder tener un plan de manejo para enfrentar lo que es el avance de la forestación, de malas decisiones que se tomaron en el pasado, la disminución del sistema dunar porque la arena no está pudiendo hacer la circulación que tiene que tener, tanto por la zona construida como por la zona forestada. Y bueno, nosotros teníamos que avanzar. Y eso son decisiones, y tuvimos 1 año y medio discutiendo con todos, pero llegó un momento de tomar decisiones, porque si no tenemos un plan de manejo ahora, esto dispara un montón de comisiones de trabajo para el año que viene. Si nosotros no tomamos estas decisiones, vamos a seguir postergando y postergando y postergando, y mientras tanto el Polonio se va degradando. Nosotros queremos salvar al Polonio y tomamos una especial consideración en los pobladores locales que les garantizamos que van a poder seguir ahí. No es lo mismo la situación de un veraneante extranjero que vino, se hizo una casa en un lugar que ni siquiera es propio, con alguien que vive ahí, que vive en el Polonio. Nosotros eso lo contemplamos de una manera muy especial. Claro. Acá estuvieron hace pocos días algunas personas que tienen casas en el Polonio que están... no son residentes... residentes no permanentes. Ahí va, no son residentes permanentes, pero que van con asiduidad los fines de semana y ahora en verano obviamente están en esa zona instalados. Y decían, entre otras cosas, además de criticar obviamente las decisiones y el plan de manejo que se ha diseñado, decían, por ejemplo, que con el desarrollo urbanístico y de promoción inmobiliario que se permite en el plan de manejo, que va a cambiar, por ejemplo, hasta el cielo del Polonio con la iluminación que van a tener esos lugares. Eso es una mentira permanente. Te voy a explicar, a que lo entiendas y lo vas a ver acá. Primero, en la zona del... Pero traslado porque lo dijeron acá. No, y dicen eso, y dicen que vamos a sacar a la gente que está en la costa, y dicen muchas cosas que son mentiras, que basta leer el plan de manejo. En la zona del espacio cultural no va a haber luz. Es más, uno de los objetos de conservación, porque cuando uno define un plan de manejo, define objetos de conservación. La duna, uno de los objetos de conservación es el espacio cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que se haga ahí tiene que mantener la lógica del Polonio. No vas a poder hacer un resort al estilo Punta Cana en el Cabo Polonio. ¿Por qué? Porque no sigue la lógica del espacio cultural. Lo primero que se va a hacer es definir qué es el espacio cultural y las construcciones tienen que estar ahí. ¿Qué pasa? El plan de manejo, ¿dónde habilita que haya más inversión turística también de bajo impacto? En la zona alta, en la zona donde está el ingreso sobre la Ruta 10, que hay muchas propiedades privadas, y que es lógico que no estás en el Polonio, en la zona, digamos, del Cabo. Estás sobre la Ruta 10 y ahí sí se va a permitir hacer una inversión turística. El Uruguay también tiene que crecer. Está bueno que haya inversión turística. ¿Eso no afecta al equilibrio medioambiental de la zona? Y no, si ustedes han ido, van a ver que esa zona está toda forestada hoy en día, está toda llena de eucaliptus, sobre la ruta, estoy hablando, está esa zona. Viene la forestación, vienen las dunas y después viene el cabo mismo. O sea, el área protegida es mucho más que el tómbolo y el domo donde está lo que uno conoce como el Polonio. Es toda la zona que está involucrada. Entonces, dijimos, bueno, ¿dónde puede haber inversión turística? Bueno, sobre la zona de la ruta, que aparte ni siquiera es cualquiera, tiene que ser también con determinadas características, va a pasar por estudio de impacto ambiental, o sea, no es tampoco que se va a poder hacer cualquier cosa. O sea que eso que dicen de que va a cambiar la iluminación, y no cambia. A ver, el cambio más grande ya se dio con la habitación de la gente. Uno iba al 31 y iba a ver los fuegos artificiales que había. O sea, tampoco estamos hablando de un lugar que era prístino, pero ¿qué es lo que queremos preservar? Lo que es hoy ese espacio cultural, que es una mezcla, como decía, de lo construido por el humano y lo natural. Y eso es un objetivo específico del plan. Lo que pasa es que, claro, uno toca las cuestiones patrimoniales y claramente empieza a haber un montón de
de asociación a lo ambiental, cuando en realidad... Vos decís que acá prevalecen los temas de interés patrimonial que la conservación medioambiental. Por supuesto. Y con las legitimidades que eso pueda tener, quienes son propietarios, quienes consideran que después de haber estado un tiempo tienen legitimidad para hacerlo, cosa que yo considero que no, porque incluso hubo una sentencia judicial a favor del Estado, y yo como responsable de eso también tengo que garantizar por lo que es del Estado, porque si no, como yo le decía, bueno, a mí me encantaría tener una casa ahí también, ¿no? ¿A usted no le gustaría tener un rancho de Polonio? Y bueno, está bien. Igual fuimos muy contemplativos, le estamos dando... Pero el escudo ambiental lo que hace es proteger intereses privados, digamos. Pero es que si vos mirás, ¿cuál sería la historia que vos hasta ahora? Después de 10 años que hubo un decreto que permitió el ingreso del área y no tienen plan de manejo. ¿Por qué no hubo un plan de manejo? Porque era tanto los intereses. Vos tenés pobladores permanentes en varias situaciones, veraneantes de distinto tipo, en zonas privadas, en zonas públicas. O sea, realmente es una zona complicada de ordenar. Ahora, hacer un plan de manejo que no zonifique y no ordene, ¿para qué hacemos un plan de manejo? Entonces, en algún momento hay que tomar las decisiones. Es imposible dejar a todos contentos. Lo que sí, nosotros tuvimos un gran esfuerzo y nos reunimos con muchos y fue modificándose de una manera significativa lo que era el plan de manejo inicial a lo que estamos presentando ahora. Ahora, llega un punto que tenés que aprobar. Si estás siempre discutiendo, también yo puedo pensar que es una estrategia para no resolver nada. Siempre más tiempo. ¿El plan en qué está ahora? ¿Ya está aprobado? ¿Cuándo empieza su aplicación? No, el plan ya está cerrado. Igual nosotros, la semana pasada, recibimos a algunos de los propietarios que nos hicieron una propuesta y yo quedé en discutirlo con la Intendencia, lo que ellos nos estaban planteando. O sea, seguimos teniendo apertura para dialogar con ellos y está pronto. Lo que hubo fue procesos legales de dar vista a los propietarios. Ellos tienen un plazo legal para responder y bueno, cuando terminen esos plazos legales se va a estar haciendo la resolución ministerial. O sea, comienzos de marzo por ahí se estará tirando abajo los ranchos. No, como yo te decía, te estamos dando 5 años. No es marzo, te estoy dando 5 años para que de acá a 5 años se van a tirar. Por eso, lo que estoy diciendo es que más laxo que esto es difícil. O sea, estoy diciendo, esta es una zona que es pública, que queremos recuperar para el bien común. Te estoy dando 5 años para que vos, con tu tiempo, con tu proceso, construyas un nuevo lugar, en un lugar de Polonio que sea adecuado y derribes tu rancho. O sea, yo creo que más laxo es difícil. No estamos hablando que vamos a caer con las retro y vamos a entrar a tirar todo. Yo creo que hay mucha desinformación, se maneja eso de salvemos el Polonio y en realidad lo que yo siento es que por defender algunos intereses lo que estamos haciendo hace 10 años es no salvar el Polonio. Bien. Bueno, otro tema que estuvo complicado fue esta asamblea o esta reunión con vecinos o con grupos que están en torno a la construcción o que se oponen, mejor dicho, a la construcción del ferrocarril central. Tuvieron en los últimos días del año una asamblea allí en Florida, ¿fue, no? Sí, en realidad son dentro del proceso de estudio de impacto ambiental. Están fijadas, digamos. Están fijados que debería haber una audiencia pública. En realidad nosotros hicimos 2, una para el área metropolitana y otra para la zona más de Durazno, Florida. Bueno, básicamente, lo que yo digo, a veces se confunden, no son asambleas que se tomen decisiones. ¿Cuál es la lógica de las audiencias públicas y de la puesta de manifiesto? Que uno genera un proceso de estudio de impacto ambiental... Pero te lo pregunto en el sentido de que como que se notó, yo no estuve presente, vi lo que llegó por parte de los corresponsales que hicieron la cobertura, una exacerbación de las personas que estaban allí, increpando a las autoridades en el lugar, ¿no? Y bueno, eso sucede. Yo creo que nosotros democráticamente dejamos que se expresaran. No es el rol de ese espacio el hacer declaraciones políticas o de políticas en general, no digo política partidaria, por más que hubo algún cuestionamiento político partidario, políticas en general. Las audiencias públicas son para identificar si hay algo que es importante estudiar y que en el estudio de impacto no se consideró. Si hay, como yo decía, si hay algún vecino que dice, mirá, hay una escuela de un lado de la vía y las viviendas del otro, eso puede generar un problema de una barrera que hay que ver cómo solucionar, o hay un tema ambiental que no se consideró, o hay un patrimonio que por la violación se puede romper que no se estudió. O sea, la lógica es que no te quede nada sin haber estudiado. ¿Cómo? Poniéndolo en manifiesto para que todos lo puedan bajar y hacer llegar las preguntas pertinentes y haciendo audiencias en los distintos territorios. Lo que nos pasó, que el 70-80% de las personas que fueron a Montevideo también fue a Florida. La verdad que me hubiera gustado poder escuchar un poco más a los vecinos de la zona, pero bueno, está bien, son las reglas de juego, es una audiencia pública abierta y cada uno puede hacer las expresiones que quiere. Yo creo que apelo a ser más constructivo. También
les decía que tienen que entender cuál es nuestro rol. Nosotros no tomamos la decisión del Ferrocarril Central, es una decisión del Poder Ejecutivo del Ministerio de Transporte, y nosotros como Dinama lo que tenemos que hacer es evaluarla ambientalmente, que los niveles de ruido que vayan a tener los vecinos, que los niveles de vibraciones que vayan a tener los vecinos, que los niveles de calidad de aire que vayan a tener los vecinos sean admisibles para poder vivir. Ese es nuestro rol como organismo técnico, y hemos sido muy exigentes y hemos sido muy transparentes en el proceso. Pusimos en el Observatorio Ambiental todos los términos de referencia de lo que queríamos que estudiaran, lo que nos presentaron, las cosas que les pedimos complementarias. Toda la información está pública y accesible en el Observatorio Ambiental. Generamos un proceso de participación que empezó con las intendencias, después generamos lo que llamamos diálogos locales, que es ver referentes por zona, más de 90 referentes a lo largo de la traza para ver si había algún problema en los barrios, si generaba alguna distorsión que hubiera que estudiar. Eso generó 71 preguntas que le trasladamos al Ministerio de Transporte y que el Ministerio respondió y que lo colgamos y lo pusimos de manifiesto. O sea, desde el punto de vista nuestro, de lo que es la evaluación ambiental, se fue sumamente transparente, sumamente exigente desde el punto de vista técnico-ambiental. ¿Está valorado el impacto ambiental del tren? Si el proyecto del tren se aprueba, va a tener todas las consideraciones ambientales para que los vecinos que tengan el área de influencia lo puedan hacer. Y como yo decía, creo que la Dinama tiene cartas de crédito técnico, no del director de la Dinama, sino el país ha invertido en un organismo técnico que tuvo la capacidad de evaluar proyectos muy complejos, y hoy en día nadie me puede decir que esto que aprobó la Dinama nos está contaminando, nos está matando. El día que eso pase, bueno, ahí yo tendré que asumir la responsabilidad. Y nosotros hacemos todos los estudios técnicos que sean necesarios antes de aprobar un proyecto. Tenemos comentarios. A ver, vamos a... porque nos hace volver, la gente nos hace volver al este del país. A lo que dicen los televidentes. A Punta del Diablo. Vero tiene un mensaje de una televidente para compartir con nosotros. Exactamente, es una inquietud que llega en formato de denuncia para ver si la Dinama está al tanto y cuál sería la evolución al respecto. Lo vemos entonces en pantalla. Soy Ana de Punta del Diablo. Para el director de Dinama, es preocupante la cantidad de gente que corta árboles al costado de Ruta 9. Está siendo devastado el arbolado. Hicimos denuncias ante el MTOP sin respuesta. No le dan la importancia que tiene y las consecuencias se están notando. Bueno, hay algunas fotos, acompañamos con alguna foto. Que son terrenos que están a la vera de la ruta y se limpian para construir. Ahí hay que ver si es monte nativo, que tiene la competencia sobre monte nativo, es el Ministerio de Ganadería claramente, pero igual puede hacernos llegar las denuncias y nosotros hacemos los contactos con los organismos competentes. La página es www.bodma.gov.uy/denuncias o al 917-0710 y piden por denuncias. Eso se abre un expediente y siempre se informa a quien hace la denuncia de qué es lo que sucedió con su denuncia, incluso si es competencia de otro organismo, los contactos que nosotros hicimos para ver eso. O sea, lo primero es si es nativo. Si son exóticas, bueno, ahí no podemos hacer nada, porque si hay un monte de eucaliptus y es un terreno privado, no podemos hacer nada. Si es nativa, bueno, ahí coordinamos con la división del monte nativo del Ministerio de Ganadería y vemos un poco las actuaciones. Este fin de semana que pasó, los vecinos de Costa de Oro se movilizaron en el peaje del Arroyo Pando, reclamando sobre la instalación de un vertedero de residuos que se va a hacer sobre el kilómetro 50 de la 11. Dicen que está muy próxima a Laguna del Cisne, hay mucha preocupación por lo que eso puede generar. La Intendencia de Canelones, a su vez, el propio Yamandú Orsi a través de Twitter le respondía ese mismo día a los vecinos diciendo: nosotros vamos a hacer lo que diga Dinama, estamos a la espera de lo que resuelva Dinama, y si Dinama dice está todo ok, será todo ok, y si Dinama dice que no, paramos todo. ¿En qué está eso? ¿Ya han terminado los estudios? No, estamos en menos 10. Bueno, no nos llegó nada. A ver, nosotros apoyamos a la Intendencia de Canelones, como apoyamos a la de Rivera, como apoyamos a la de Río Negro, en lo que se llama una zonificación. Cuando uno va a buscar la instalación de un vertedero, hay guías internacionales que establecen distancias acosas y eso te da como una zona ideal desde el agua subterránea en varias cosas. Entonces, ellos en la licitación, y en una cosa que trabajamos nosotros, definieron una zona donde sería deseable que estuviera. Nosotros todavía no nos han llegado los padrones específicos donde estarían ubicados, porque estaban en el proceso de adjudicación. Yo estimo que ahora, en función de lo que escuché de internet, nos van a enviar la información. Y bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es sobre la ubicación en sí mismo. Ahí hay que ver la compatibilidad o no. Y bueno, ahí entraremos en contacto con OSI y ver si efectivamente esos padrones
van a impulsar eso o no, o sea que es una decisión que recién podremos saber cuando tengamos los padrones específicos. Y después, cosa que hablamos con los vecinos que nos visitaron, lo recibimos, más allá de la selección del sitio, nosotros vamos a hacer un estudio muy riguroso, obviamente va a ser clasificado como de alto impacto, y ahí hay varias posibilidades de exigencias técnicas, desde cómo volcar, en realidad hay que ver la zona, pero no siempre tenés que hacer un volcado al curso de agua, se puede hacer infiltración en el terreno, que eso da más garantía, porque el propio terreno opera como un filtro natural y no está yendo al curso de agua, se pueden poner monitoreo online para que todos podamos ver, incluso los vecinos, qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, lo primero, el paso cero es saber cuáles son los padrones y ver si hay incompatibilidad con otras políticas públicas respecto a eso. En cuanto a las intendencias nos comunique eso, nosotros estaremos evaluándolo. Y bueno, como dice el intendente, creo que está bien. O sea, el organismo técnico de la DINAMA va a terminar resolviendo sobre el... Entonces todo va a llevar tiempo, digamos, resolverlo de alguna manera. No sé si tanto tiempo, porque bueno, ahora por lo que vi, se adjudicó. Nosotros no formamos parte del proceso licitatorio, o sea que no sabíamos cuáles eran los padrones específicos. Y obviamente por un tema de competencia, me parece que no correspondía que nos informaran eso a nosotros. Ahora con la adjudicación firme nos estarán diciendo cuál es la calificación. ¿No es un contrasentido el tema de la adjudicación en un lugar donde no se sabe si se puede desarrollar? Bueno, lo que pasa es que son procesos que necesariamente son en serio. A ver, pasa lo mismo con el tren. Dicen, bueno, ya están expropiando y todavía no está el estudio de impacto ambiental. Yo digo, la mayoría de los proyectos que nos vienen, el privado compra el terreno y hace el estudio de impacto ambiental. Nadie va a esperar a que termine el impacto ambiental, que todo el mundo sepa cuál es el terreno que quiere comprar para pagarlo 3 veces más. O sea, ya ha pasado varias situaciones en las cuales no se hace el proyecto y bueno, venderán ese terreno y comprarán otro. Pero es bastante normal. Pero para el caso de un vertedero, ¿no debería haber una normativa nacional que ya, bueno, delimite alguna zona, no sea cualquiera, y después desatar este proceso que usted menciona? Lo que pasa es que son muy sitios específicos, hay tantas variables, de distancia a población, napa freática, siempre se te puede escapar algo. Necesariamente tenés que evaluar, vos decías, primero definís una zona más macro y después terminás evaluando el sitio específico. Al pasar por un proceso de estudio de impacto ambiental y de selección de sitio, ahí tenés la garantía que si el sitio no es adecuado, se dirá, bueno, ese sitio no, habrá que buscar otro. Bien. Bueno, Alejandro, son muchos los temas, obviamente. Queda José Ignacio, la 5 boya. días. Nos queda, claro, mencionamos lo de la boya petrolera de José Ignacio, ¿eso se superó? Sí, bueno, hay ¿Hay que repensar el tema de la descarga de hidrocarburos que tiene el país? Bueno, el país necesita hidrocarburos, eso es un problema. No, más bien. Y necesita aguas profundas. Lo que hicieron los ingenieros que lo diseñaron en su momento fue buscar el sitio más cercano. Yo, como decía, desde el punto de vista ambiental, da lo mismo que sea desde el Chuy no sé, hasta donde haya agua profunda, si hay derrame, para el ambiente es lo mismo. Quizás no para el turismo, y quizás no se pensó en una zona turística en su momento que no tenía sentido, porque incluso un derrame de pequeña escala, como puede haber sido este que sucedió, desde el punto de vista turístico puede tener un gran impacto. ¿No? Si estás en una zona más alejada, pero desde el punto de vista ambiental, un derrame de esta característica en cualquier lugar de la costa uruguaya, para nosotros tiene las mismas consecuencias. Seguro. Por eso digo, es más, yo creo un tema... En cuanto digamos, la vida útil de la boya, ¿sigue vigente? Porque también había todo un cuestionamiento a propósito de que esa boya ya es vieja, que no debería estar funcionando. Bueno, esos son temas técnicos específicos, más bien habría que hablar con ANCAP que con nosotros, pero eso se lleva todo protocolo de mantenimiento, de recambio de los mangones, o sea, hay protocolos establecidos de seguridad, como toda actividad de hidrocarburos y petróleo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la capacidad de respuesta fue rápida, la coordinación fue muy buena entre la Intendencia de Maldonado, Prefectura, ANCAP, nosotros, cada uno con su rol. Cada vez que hacía una limpieza después nosotros concurríamos. Cuando nos enteramos que había animales empetrolados fuimos, vimos cómo eran las condiciones de recuperación. ANCAP se hizo cargo de los costos para esa recuperación. O sea, yo creo que a diferencia de otros casos que puede haber vivido en el pasado, la Ahorro, que es la empresa que se dedica al barco que limpiaba, llegó operativo, o sea... Prefectura hacía vuelos diarios para identificar manchas, yo qué sé. Creo que hubo una buena respuesta a la contingencia. Ahora viene la parte de evaluar, bueno, por qué pasó, qué medidas de mejora se pueden tomar. Y si uno mira la historia de la industria petrolera, sistemáticamente pasa así. Hay una falla, se mejora los niveles de seguridad. Actividades petroleras 100% seguras no existen. El tema es, bueno, el Uruguay necesita petróleo,
hay que disminuir los riesgos, es como opera. Lo mismo que el transporte carretero, ahí pasan ácido sulfúrico, combustible, porque el Uruguay necesita eso. Simplemente hay que trabajar para disminuir los riesgos, ¿no? Gracias, Alejandro, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Cerramos la entrevista con Alejandro Nario.